coordinadora. Recording in progress, sorry. Tenemos aquí a la profesora señora Mariana Pérez, que es coordinadora de Extensión y Relaciones Internacionales de la Corporación de la Universidad de Antioquia, que es la que presentará a los expositores que hoy nos acompañan. Y yo también, con todo el dolor de mi corazón, me despido anticipadamente, dado que tendré que retirarme minutos antes de que esta sesión se concluya por tener otro compromiso. Así que, pero sin embargo, los quiero dejar invitados, que prontamente estaremos anunciando en el transcurso del año otros ciclos de charlas de la Facultad de Medicina con diferentes partners estratégicos sobre el tema y asociado a ciencias biomédicas. Muchas gracias, bienvenido. Ojalá que esto sea de gran apoyo y fructífero. Y gracias. Mariana. Gracias, Margarita. Un gusto saludarlos nuevamente a todos que nos acompañen, a las profesoras que serán hoy las ponentes y a todos los asistentes. Muchísimas gracias. También extiendo esos agradecimientos a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, ya que, como bien lo dice Margarita, llevamos un proceso muy interesante, muy enriquecedor para ambas instituciones, en todo lo que hemos desarrollado de manera colaborativa a nivel académico y de investigación. Doy entonces la introducción a este cuarto y último espacio del primer ciclo de Charlas Sur-Sur en Ciencias Biomédicas. Hoy tendremos la participación de la doctora Gloria Vázquez, médica de la Universidad CES, especialista en reumatología de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en medicina interna y doctora en ciencias básicas biomédicas de la Universidad de Antioquia. Actualmente es profesora de la Facultad de Medicina e investigadora del Grupo de Inmunología Celular e Inmunogenética de la Universidad de Antioquia, Colombia. También nos acompaña la doctora Mónica Cáceres. Ella es ingeniera en biotecnología molecular y PhD en farmacología. Es profesora del Instituto en Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, donde dirige el Laboratorio de Envejecimiento y Reparación Tisular, que se encuentra en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Antes de darle la palabra a la profesora Mónica, les informo que en el chat será compartido un enlace para que por favor registren su asistencia. Para nosotros es fundamental este dato para poder compartirles información sobre próximos espacios. Le doy entonces la palabra a la doctora Mónica Cáceres para que inicie por favor su presentación titulada Marcadores tempranos de envejecimiento y reparación tisular. Bienvenida, profesora. Muchas gracias por la invitación. Un gusto poder compartir con ustedes. Nosotros ya empezamos mediodía, así que voy a compartir la presentación. Ahora vamos a hablar un poco de envejecimiento. Vamos a hablar un poco de varios modelos de estudio que seguimos en el laboratorio. ¿Por qué? Porque tradicionalmente la medicina trata enfermedades individuales. La persona es sana hasta que se enferma de algo. Y con el tiempo nos hemos dado cuenta que varias de las enfermedades, que acá les pongo por ejemplo, cáncer, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades periodontales, problemas de reparación, tienen algo en común. Y ese algo en común es el envejecimiento. Por eso nosotros nos enfocamos en estudiar envejecimiento. Porque en el caso, por ejemplo, de cáncer, si uno ve el nivel de incidencia de casos, alrededor, por ejemplo, los 20 años, uno puede encontrar 25 casos. Pero, por ejemplo, en personas mayores de 60, ya esta incidencia aumenta a 1000. Entonces, son enfermedades que de alguna forma están relacionadas con la edad. En el caso, por ejemplo, de la reparación tisular, nosotros nos enfocamos en estudiar la reparación sobre todo en la encía. Porque si ustedes se han dado cuenta, la encía es un modelo exitoso de reparación. Normalmente cuando uno es joven le sacan los terceros molares y uno al otro día ya está comiendo, tomando helado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que durante el envejecimiento ese proceso no es tan eficiente. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un modelo de reparación en ratas jóvenes, 2 meses,
y ratas envejecidas 18 meses. Y la herida, si ustedes se fijan, está acá entre el primer y segundo molar. Rata joven, cerró por completo después de 7 días, rata envejecida. 18 meses de rata es equivalente a 60 años de humano. Entonces, si bien un proceso que en lo humano es un proceso muy exitoso, empieza a disminuir esa capacidad con la edad. Si nosotros lo vemos a nivel histológico, a modo de referencia, acá está el diente, el lado izquierdo sería el lado control que no tiene herida, y en el lado derecho está la herida. Si ustedes se fijan, después de 7 días, la herida está completamente cerrada. Si ustedes se fijan, está el cierre epitelial por completo, empezamos a ver focos de síntesis de colágeno, hartos núcleos de color de la tinción, núcleos morados. Sin embargo, cuando empezamos a ver la reparación en ratones envejecidos, esto ya no es así. Empezamos recién a ver acá el frente de migración, la herida no está cerrada, hay microorganismos. Entonces hay un problema que es claro y que tiene que ver estrictamente con la edad. Cuando hablamos de envejecimiento, el envejecimiento es un proceso biológico. Es algo que ocurre en la naturaleza. Si ustedes se fijan, acá hay esperanza de vida de distintos animales. En el caso, por ejemplo, de los perros, acá puse como parámetro de 10 años, pero depende mucho del tamaño de la raza. Ratones, 2 a 3 años, mosca, 28 días, y acá, por ejemplo, tenemos una ballena, la boreal, que vive hasta 200 años. Entonces, ¿qué es lo que ha ido pasando con los humanos? Que ha ido aumentando la esperanza de vida. Y ese aumento de la esperanza de vida ha traído consigo una serie de enfermedades que no sabemos por qué ocurren. Y es un poco en lo que nosotros nos enfocamos. En el año 2013 salió una clasificación de Hallmark de envejecimiento. Y son 9 principalmente características, que son, por ejemplo, la inestabilidad genómica. Eso quiere decir que a medida que uno envejece tiene una mayor propensión a generar mutaciones. Por eso a uno le recomiendan evitar agentes que sean tóxicos, la luz ultravioleta o agentes químicos. También, por ejemplo, hay un acortamiento de los telómeros. Por cada división celular se va perdiendo un pequeño DNA de los telómeros. Alteraciones epigenéticas, la pérdida de la proteostasis, esto da mucho en modelos de enfermedades neurodegenerativas. También, por ejemplo, una desregulación de los sensores de nutrientes. Cuando uno le dice, por ejemplo, la dieta balanceada, es un poco por esto. Por ejemplo, la vía de IGF-1 está disminuida durante el envejecimiento. Los sensores mTOR, que tienen que ver con el sensor de aminoácidos también. Entonces ahí, desde el punto de vista de la dieta, es sumamente relevante. Disfunción de las mitocondrias, asociado a daño oxidativo. Hay una disminución de las células troncales, una pérdida de la comunicación entre las células, y una de las características que nosotros estudiamos bastante en el laboratorio, que es la senescencia celular. Este año se actualizaron estos hallmarks. 10 años después se actualiza este conocimiento y se agregan 2 nuevas características. Una es la disbiosis y una es la inflamación crónica. Con respecto a estas 2 características, nosotros tenemos un modelo de estudio que es la perimplantitis. Eso quiere decir que la perimplantitis es una enfermedad producida por una disbiosis de carácter inflamatorio y que es sumamente compleja. ¿Por qué? Porque en el caso es una inflamación del implante. Eso significa que uno ya no tiene un diente y tiene el implante para poder suplir esa necesidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta inflamación del tejido que rodea el implante termina por producir una pérdida de esto. Entonces, al final el hueso alveolar queda vacío. Si ustedes se fijan, hay una inflamación tanto en el epitelio como debajo del epitelio, y también un infiltrado en el tejido conectivo. Entonces, una inflamación que nosotros la estamos ahora caracterizando muy como sitio específico. Dentro, por ejemplo, de esta caracterización, ¿qué es lo que nosotros vemos? Acá estamos cuantificando macrófagos. Macrófagos durante el envejecimiento y en esta enfermedad. Si ustedes se dan cuenta, a nivel de número de células CD68 positivas, macrófagos, a medida que envejecemos, va aumentando el número de macrófagos. Los jóvenes tienen muy pocos
macrófagos como tal residentes en la encía. Nuestro modelo de estudio es la encía. Y en este caso, cuando vemos una enfermedad, como la periimplantitis o periodontitis, ambas son producto de una disbiosis. Si ustedes se fijan, aumenta radicalmente el número de macrófagos. ¿Qué es lo interesante? Que si ustedes se fijan, ya a un nivel basal en muestras envejecidas, acá nosotros hicimos una clasificación de edad. Joven, menor de 25 años. Mediana edad, entre 30 y 48 años. Y envejecido, sobre 50 años. Entonces aquí, cuando uno ya solamente compara por la edad, compara con la edad, nos damos cuenta que hay un aumento. Y este aumento de macrófagos también se condice un poco con una teoría del envejecimiento, que hay un nivel basal de inflamación. Entonces, nos da lo mismo que esta enfermedad ocurra en un tejido que ya tiene un nivel más elevado de, por ejemplo, células inflamatorias como son los macrófagos, versus un tejido sano que no tiene. Entonces, de alguna forma, nosotros estudiamos de qué forma este tejido envejecido responde a estos tipos de enfermedades. Voy a volver a compartir. Ahí sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros teníamos? Que a nivel de que envejecíamos en el tejido, nosotros ya encontrábamos que había un distinto número de macrófagos. ¿Y qué es lo que empezábamos a buscar? Normalmente cuando uno envejece, varios órganos fallan al mismo tiempo. No es que uno le pase una cosa, sino que, por ejemplo, uno puede tener catarata, después tiene una sarcopenia, y hay varias cosas en simultáneo. ¿Y qué es lo que une los distintos órganos? Es la sangre. Entonces ahí empezamos a buscar qué era lo distinto en una persona joven, mediana edad o envejecida, que podía comunicar de alguna forma lo que podía pasar a nivel de la cabeza o lo que pasaba mucho más abajo. Entonces aquí obtuvimos muestras de suero, con este rango de joven hasta 25 años, mediana edad de 30 a 48 y envejecido sobre 50. Y tomamos fibroblastos jóvenes, fibroblastos provenientes de encías, y los incubamos con estos sueros, provenientes de distintos donantes. ¿Y qué nos dimos cuenta? Que cuando este fibroblasto joven se ponía en contacto con un suero joven, inducía proliferación. Pero cuando ocupábamos sueros sobre mayores de 30 años, este efecto no era tan notorio. Y lo vimos por marcadores de proliferación, KI67, por citometría de flujo, y claro, el suero de 30 años se comporta muy similar al suero envejecido. Entonces ahí ya empezábamos a tener un rango de cuando nuestra sangre deja de funcionar como una sangre joven en respuesta asociada a la reparación tisular, como lo es la proliferación o como lo es la diferenciación en miofibroblasto. El miofibroblasto es esta célula contráctil que proviene del fibroblasto, que produce grandes cantidades de matriz. Entonces es una célula súper útil desde el punto de vista de la reparación. ¿Por qué? Porque tenemos un espacio en blanco, una herida, que necesitamos volver a tener una matriz que no sea la provisional de fibrinola, sino que sea el colágeno. Y la célula predominante que hace este trabajo es el miofibroblasto. ¿Y qué es lo que vimos? La misma tendencia que nosotros veíamos con los sueros y la proliferación. Célula joven, fibroblasto joven, incubado con el suero joven, aumentaba la expresión de la actina muscular alfa, que es un marcador de un miofibroblasto. Y este marcador, la gracia que tiene es que se incorporan los filamentos de actina. Y esa incorporación le favorece una actividad contráctil. Esta actividad contráctil lo que hace es disminuir el volumen de la herida y acerca los márgenes. Este proceso ocurre súper bien cuando tú tienes la célula joven con el suero joven, pero no así con el suero de mediana edad y con el suero envejecido. Entonces ahora teníamos dos respuestas celulares asociadas a la reparación, que posterior a los 30 años no responden de igual manera. Es que cuando sale algún mensaje
Sé que a mi computador no le gusta. Entonces, ¿qué teníamos? Estas dos respuestas se modulaban durante el envejecimiento. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Evaluamos una respuesta celular que es la senescencia. Fibrolastos jóvenes y los incubamos con suero proveniente de donantes jóvenes, mediana edad y envejecidos. ¿Y qué es lo que vimos? Que a partir de los 30 años aumentaba la senescencia en las células. Entonces, una célula joven, que es una célula proliferativa, pasa a ser en un gran porcentaje una célula senescente. Cuando hablamos de senescencia, hay que verlo desde dos puntos de vista. La senescencia se descubrió como una medida de protección tumoral. ¿Qué quiere decir? Que hay una célula que tiene un daño en el DNA, y para que este daño no pase a las otras células, se induce senescencia. Y por otro lado, por ejemplo, tenemos un efecto en la reparación, en donde la célula ocupa un nicho de una célula que debiera proliferar. Específicamente, cuando hablamos de senescencia, hablamos de un montón de marcadores y de respuestas asociadas a las células. Senescencia no es lo mismo que envejecimiento, pero sí es una característica que se ve durante el envejecimiento, en donde se empiezan a acumular células senescentes. El marcador canónico de células senescentes es la actividad de la beta-gal, que es la imagen que yo les mostré anterior. Este precipitado azul es uno de los marcadores de las células senescentes. Cuando uno las visualiza a nivel de microscopía, es una célula más grande, que aumenta su volumen, y es una célula más flaca. Las principales características para detectar las células senescentes es en el núcleo. En el núcleo es donde ocurre la mayoría de los cambios. ¿Por qué? Porque la célula senescente es una célula que se induce por estrés. Cuando se genera un estrés, un daño en el DNA, y la célula no es capaz de reparar este daño en el DNA, se induce senescencia. Entonces, cuando uno visualiza células senescentes, los ve por características de daño en el DNA, focos de heterocromatina, o los focos asociados al acortamiento de los telómeros. Otra de sus características es que poseen un arresto del ciclo celular. Es una célula que no prolifera y no vuelve a proliferar. Y eso principalmente viene ligado a estos inhibidores de ciclina, P15, P16. Y la característica principal es este fenotipo secretor asociado a la senescencia, que se caracteriza principalmente por citoquinas proinflamatorias, metaloproteinasas y factores de crecimiento. Y el trasfondo de este SAS, ¿cuál es? Como es una célula dañada, una célula que tiene daño en el DNA, es una célula que tiene que ser eliminada por el sistema inmune. Entonces, el SAS, nosotros acá lo clasificamos de acuerdo a las citoquinas que aumentaban al menos 2 veces. Y si ustedes se fijan, este es el fenotipo de células del sistema inmune que atraen. Se atraen principalmente neutrófilos, monocitos, células T y NK. Las células que están descritas en la eliminación de estas células dañadas, las células senescentes, son las células NK, los linfocitos T, CD4 en conjunto con los macrófagos, y son lo que está descrito para eliminar. Porque el problema de la senescencia es que cuando persisten en el tiempo, se van acumulando, generan niveles basales de inflamación. Y si ustedes se fijan, una de las citoquinas que está aumentada por los fibrolastos senescentes es MCP1. ¿Por qué les comento esto? Porque cuando nosotros analizamos los sueros que a mediana edad y envejecidos no inducían proliferación, no favorecían la diferenciación e inducían senescencia, andábamos buscando candidatos. Entonces hicimos un array de citoquina y de factor de crecimiento para ver qué se modula, qué era lo distinto durante el envejecimiento. Y de aquí encontramos un par de candidatos que los fuimos a analizar mediante Quansi y ELISA. E interesantemente, las citoquinas proinflamatorias MCP1 y TNF-alfa empiezan a aumentar con la edad. Y hay diferencias significativas con respecto a los jóvenes. Y si ustedes se fijan a mediana edad, ya son marcadores tempranos de una respuesta que nosotros vemos en inducción de senescencia. En el caso de factores de crecimiento, PDGF, VGF, vemos una tendencia.
pero no es tan drástica como lo que hay en la mediana edad. Entonces aquí, estas citoquinas, que interesantemente MCP1 es una de las citoquinas que libera los fibroblastos senescentes, se empiezan a aumentar a partir de la mediana edad. Entonces acá estas citoquinas proinflamatorias empiezan a ser un blanco interesante de marcadores tempranos de envejecimiento, porque nosotros ya sabemos que en esta edad ya empieza a acumular células senescentes, o que al menos en el suero empieza a haber una disminución de la función de las células. Nosotros hemos cultivado, por ejemplo, fibroblastos jóvenes envejecidos, y ya sabemos que proliferan menos, migran menos, contraen menos la matriz de colágeno. Entonces ya sabemos que funcionalmente la célula es una célula envejecida. Y cuando analizamos la sangre, las principales características están dadas por esto: un aumento de estas citoquinas proinflamatorias, el receptor de la interleuquina 6, si ustedes se fijan, disminuye, TGF-beta más o menos parecido, el factor de hepatocitosis hemoglobina, pero sí estos dos que tienen que ver con proliferación y angiogénesis, que son respuestas de la reparación tisular. Aquí el colesterol, si bien todos tenían menos de 2 gramos, nosotros sabemos que con la edad nuestro colesterol empieza a subir, pero ninguno llegó a tener el colesterol alto. Entonces aquí empieza, después de este trabajo donde analizamos muchas muestras de sangre para poder elegir candidatos, para poder decir el rango de mediana edad, partía desde los 30 años, porque si ustedes se fijan aquí hay un rango entre 23 y 29 años que no está dentro de esta clasificación, y depende mucho de la calidad de vida de la persona, porque habían jóvenes que se comportaban como jóvenes y hay otros que se comportaban como envejecidos. Dependía de la dieta, del tipo de estrés, si estaban estresados, como la mayoría son personas de la facultad, estudiantes, becados, médicos, y ahí deportes, si jugaban o no, por ejemplo, a la pelota. Y esas variables siempre están entre los 23 y los 29 años. Sobre los 30 años ya uno no veía un perfil joven. Y un poco para buscar en este suero cuál era la citoquina que podía estar mejor involucrada, tomamos suero joven y lo complementamos con el nivel de TNF-alfa que había en el paciente que tenía más, que era envejecido. Y si ustedes se fijan, aumentaba la senescencia. Entonces ahí ya teníamos un candidato, una citoquina proinflamatoria, que está involucrada en la inducción de senescencia y a concentraciones que uno podía encontrar en el suero de pacientes de voluntarios envejecidos. Este estudio fue solo hecho con personas sanas, porque hay estudios de envejecimiento con personas, si valga la redundancia, envejecidas, pero que tienen alguna demencia, por ejemplo, tienen alguna enfermedad asociada a la edad. Y ahí es difícil distinguir si la respuesta que nosotros estamos viendo es por la enfermedad o es por el envejecimiento. En estos casos, todas las personas que nosotros teníamos eran sanas, personas independientes, sumamente funcionales. Entonces, tenemos un suero que a partir de los 30 años aumenta la senescencia, pero ¿qué sabemos nosotros de la senescencia en los tejidos? Poco, en humanos se sabe poco. La mayoría de los estudios que hay son en animales. Y si ustedes se fijan, acá lo que hay es un incremento de la expresión de P16, y estos inhibidores que tienen que ver con el arresto del ciclo, que es una de las características de las células senescentes. Interesantemente, el tejido que más tiene células senescentes es la aorta, y es un tejido que está expuesto a bastante presión durante toda la vida. Y en la piel, por ejemplo, uno encuentra el doble de la expresión de P16. Aquí, en distintos tejidos, empezaron a evaluar, a medida que el animal envejecía, 2, 12, 24 meses, la acumulación de células senescentes. E interesantemente, sobre los 12, 24 meses, estas células se acumulan. Se acumulan, por ejemplo, mucho más en el páncreas que en los pulmones. La piel también acumula células senescentes. Este otro ensayo, lo más parecido al humano, es en primates, en donde se vio un marcador de daño en el DNA. Yo les decía que lo que gatilla la senescencia en la célula es el daño en el DNA. Y acá vieron un marcador de daño en el DNA a medida que los primates empezaban a aumentar su edad. Y si ustedes se fijan, acá cuantificaron
la cantidad de focos que habían de daño en el DNA. A medida que uno envejece, van aumentando tanto el número de focos con la edad. Entonces ese es el dato de lo principalmente que se sabe en animales. Lo que nosotros estamos viendo es la acumulación de células senescentes en humanos, principalmente en la encía. ¿Y qué es lo que vemos? Que también se acumulan células senescentes. Si ustedes se fijan, se acumulan células senescentes tanto en el epitelio como en el tejido conectivo. Y se acumulan un porcentaje parecido a lo que se había descrito en animales, que se sabía que era dentro, por ejemplo, en el caso de fibroblastos, del 15%. En el caso de los humanos también hay valores parecidos. Cuando cultivamos fibroblastos, cuando vemos que obviamente a medida que aumente la edad, se empiezan a ver células senescentes. Obviamente no todas, porque como son cultivos primarios, estos cultivos siguen proliferando. Entonces hay un porcentaje de células que, dependiendo del donante, son senescentes. A nivel histológico, más que histológico, a nivel macro, cuando acá vemos un marcador que es la metilación de la lisina 9 trimetilada de la histona 3. ¿Y qué es lo relevante? Si bien uno lo visualiza, la localización es completamente distinta. En el caso de los tejidos jóvenes, tienen esta histona en la parte periférica. Y eso se asocia mucho a células que proliferan. Sin embargo, en un tejido envejecido, la localización no es tanto en la periferia, sino que es más central. Entonces nosotros medimos la distancia de estos focos de heterocromatina al núcleo. ¿Por qué? Porque estos se han visto involucrados, sobre todo en la parte central del núcleo, los genes EOF, que están involucrados con la proliferación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos? Que si bien acá tenemos un fibroblasto joven, está la heterocromatina en la periferia, en el fibroblasto envejecido hay un movimiento de esta histona que tiene que ver con la represión o la expresión de genes. ¿Por qué? Porque por algún lado tenemos una célula que es senescente, que no prolifera, y a su vez tenemos un fenotipo secretor asociado a esta célula. Y todos esos cambios tienen que ver con la reorganización del núcleo de esta célula joven o envejecida. Y la última parte que les voy a contar viene asociada a candidatos. Nosotros lo que queremos, ya tenemos un candidato en sangre que se va modulando durante el envejecimiento, y ahora necesitamos un candidato en la célula. Entonces aquí hicimos una espectrometría de masa, fibroblastos jóvenes, fibroblastos envejecidos, y nos dio una lista de proteínas, tanto comunes como solamente presentes en los fibroblastos envejecidos y fibroblastos jóvenes. Clasificamos de acuerdo a su función, y de estas 1000 proteínas en total que teníamos, hubo una que nos llamó la atención, que es una proteasa, una serinproteasa de tipo 2, que interesantemente a medida que uno envejece, aumenta la expresión de esta proteína. Cuando nosotros empezamos a estudiar esta proteasa, no se sabía mucho. Recién el año pasado se empezaron a estudiar esta familia de serinproteasa, porque la prima, la SE, la práctica, tiene que ver con la infección de S2, perdón, tiene que ver con la infección de SARS-CoV-2. Entonces ahí empezaron nuevamente a surgir, pero nosotros ya teníamos esta historia asociada con envejecimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una serinproteasa que aumenta con la edad. Y acá hicimos una colaboración con Sao Paulo, con Catiucha, donde ella nos dio los fibroblastos knockout de esta proteasa. ¿Y qué nos dimos cuenta? Que el fibroblasto knockout migra mucho más. Y en un modelo de sobreexpresión en células heterólogas, migra mucho menos. Entonces ya hay una respuesta celular que depende de esta proteasa. A su vez, esta célula que migra poco es una célula que se adhiere poco. Esta célula que migra mucho más es una célula que, si ustedes se fijan, genera un spray imperfecto, una actina cortical, proceso que favorece la migración. ¿Cómo lo hace? En la estructura, cuando uno ve la secuencia de aminoácidos de esta proteasa, tiene un motivo de unión integrina, que es un RGD. Nosotros hicimos ensayos de PLA,
y están al menos próximos, a una distancia de 30 nanogramos. Y por ensayo de docking, dinámica molecular, encontramos cuáles son los aminoácidos que interactúan entre la serinproteasa y la integrina beta-1. Interesantemente, cuando nosotros ocupamos un péptido de competencia que compite con el sitio RGD que tiene la proteasa, se revierte este efecto en la migración. Por ende, este sitio, esta serinproteasa, tiene un sitio de unión a integrina que es funcional. El PLA que les comentaba de la integrina, y a su vez tiene esta respuesta de migración. ¿Por qué nos interesa? Porque induce senescencia celular. El ratón knockout tiene basalmente muchas menos células senescentes que el ratón wild type. Y acá también lo podemos ver por inmunofluorescencia de la fosforilación del histona H2AX, que es un marcador de daño en el DNA. Que si ustedes se fijan, acá uno ve hartos puntitos, y aquí casi no hay este marcador de daño en el DNA. Y en un modelo de célula heteróloga, cuando tú la sobreexpresas, aumenta la senescencia. Entonces, ¿qué es lo que quisimos? Encontramos que esta proteína está en los ratones, tanto en la encía envejecida y también en la piel envejecida de ratones. Entonces tomamos ratones viejos, ratones de 22 meses, inyectamos partículas virales con un interferente para la proteasa. Lo dejamos actuar 3 veces y de ahí hicimos una herida para ver si esta proteasa tenía que ver con la reparación tisular en base a los antecedentes de migración que teníamos. ¿Y qué es lo que vimos? Que cuando nosotros atenuamos la expresión de la proteasa, disminuye el volumen de la herida. Entonces favorece la reparación. Y lo que más nos llamó la atención, que cuando nosotros analizamos estos punch dérmicos, que habían sido tratados con las partículas virales que contenían el interferente para la proteasa, la senescencia disminuye 2/3. Por ende, la expresión de esta proteína, de esta proteasa, cuando tú eliminas su expresión, solamente te quedas con 1/3 de las células senescentes que presenta la piel de un ratón envejecido. Lo que lo hace un interesante blanco de modulación que puede ser senolítico o xenomórfico dependiendo del efecto. Senolítico es cuando tú eliminas la célula senescente. Xenomórfico es cuando tú eliminas el efecto deleterio, por ejemplo el SAS, que tienen las células senescentes. Estas mismas heridas, que nosotros veíamos que tenían un mejor cierre, si ustedes se fijan, tienen mucho mejor o una mayor expresión del marcador Ki67. Por ende, disminuye la senescencia, aumenta la proliferación, lo cual es altamente útil para la reparación de la herida. Y en base a esto último, montamos un ensayo, porque ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Las células senescentes, por ejemplo, en etapas tempranas de la reparación, las favorece. ¿Por qué? Porque el fenotipo secretor atrae células del sistema inmune. Por ende, la primera fase de la reparación después de la hemostasis es la inflamación. Entonces, si tú tienes una célula senescente que libera citoquinas proinflamatorias, la fase de inflamación va a ser mucho más rápida. El problema está si estas células senescentes persisten en el tiempo. Entonces, nosotros estamos identificando la célula senescente que se elimina y la célula que persiste en el tiempo. Entonces, para eso tenemos un modelo, que en estos casos son fibroblastos, que lo incubamos con células PBMC. Estas células, que vienen de la sangre, las cargamos con una sonda que se llama lisotracker. Este lisotracker se une específicamente a los gránulos que están presentes en estas células. ¿Por qué? Porque lo que está descrito del tipo de eliminación de células senescentes, sobre todo en célula NK, que lo hace mediante granzimas y perforinas. Entonces lo que nosotros hacemos es marcar los gránulos en estas células que provienen de la sangre, y si obviamente esta célula va a ser eliminada, nosotros vamos a ser capaces de ver los gránulos que estaban en estas células de la sangre. Entonces acá, fibroblasto, lisotracker, y acá tenemos un marcador de una célula senescente, que es la histona H2AX, marcador de daño en el DNA. Entonces tenemos una célula senescente y vemos que es capaz de reclutar células de PBMC. Y a su vez, ¿qué es lo interesante? Que esta célula que es senescente
que tiene la histona H2AX en el núcleo, presenta los gránulos. Entonces una célula que es una célula que es eliminada, una célula dañada que se elimina. Que este es nuestro escenario ideal, porque es la célula, como una célula dañada, una célula que es reconocida por el sistema inmune y es una célula que se elimina. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos células senescentes inducidas por la proteasa? Si bien llegan las células, porque hay que pensar que muchos de estos ensayos de homing se hacen en animales. En estos casos nosotros lo estamos haciendo in vitro. Queremos ver in vitro las células senescentes cómo interactúan con estas células, si se reconocen o no se reconocen, y si la célula senescente es capaz de reclutarlas. ¿Y qué es lo que pasa? Célula control, célula que sobreexpresa la proteasa, aumenta la senescencia, y ocupamos un control positivo de senescencia que es el peróxido. Si ustedes se fijan, hay muchas más células senescentes, y a un nivel parecido o un poco menor con la proteasa. Entonces, ambas células o ambos estímulos inducen senescencia, sin embargo, un porcentaje mucho menor son células positivas para el lisotráquea, o sea, para estos gránulos que estaban en las células que nosotros habíamos cargado de la sangre. ¿Por qué es relevante eso? Porque la célula senescente, inducida con el peróxido, es una célula que se elimina. No así la célula que sobreexpresa la proteasa. Y eso es lo relevante, porque nosotros buscamos específicamente la célula que persiste en el tiempo, la célula que vamos acumulando con los años. Y ahora estamos estudiando qué es lo distinto. Y las dos aproximaciones que tenemos es que desde el punto de vista del reclutamiento de esta célula, el SAS, generado por esta proteasa, está caracterizado, por ejemplo, por una disminución de MCP1 y un aumento de interleuquina 10. Y funcionalmente recluta menos células. En el caso del peróxido, recluta muchas más células que una célula senescente inducida por la proteasa o una célula control. Y la otra parte que estamos viendo, que hemos visto por ensayo de plaga de inmunoprecipitación, es que forma parte de un complejo con este ligando de reconocimiento de células dañadas, que es CD112. Y lo último para terminar, a mano derecha está el actual corazón del laboratorio, varios estudiantes de doctorado y uno de pregrado, y a mano izquierda están con la gente que colaboramos. Como ustedes se dieron cuenta, mostramos muchas muestras de sangre, que ahí nos ayuda el doctor Maldonado, muestras de dientes, de perimplantitis, de encías, nos ayuda un grupo de dentistas. En el caso de inmunología, tenemos un grupo que colabora con nosotros, y también de fuentes de financiamiento. Muchas gracias. Gracias, doctora Mónica, por su presentación. Damos paso si tienen alguna pregunta el público en este momento. Pueden hacerlas por el chat o abriendo por el micrófono, prendiendo cámara. Bueno, por el momento no veo preguntas, las van preparando para que las hagamos también y las juntemos después al final de la intervención de la profesora Gloria para eh, hacérselas a la profesora Mónica. Doctora Mónica, muchísimas gracias. Esperemos que la gente vaya redactando sus inquietudes y entonces en un momento las hacemos después de la presentación de la profesora Gloria Vázquez. Bueno, doy entonces paso a la presentación que realizará la doctora Gloria Vázquez, titulada En la búsqueda de biomarcadores en lupus eritematoso sistémico. Profesora, bienvenida. Podrías confirmar, Mariana, si se ve bien la pantalla y se oye bien el sonido. Sí se ve bien la pantalla, pero yo la escucho un poco mal. Vamos, Sí, seguramente tengo que salir y volver a entrar. Dame un minuto, lo hago, ¿ok? Deme un minuto. sí, señora.
Mariana, ¿me confirma si me oyen bien? Sí, señora, ya, Ok, ya se escucha mucho mejor. Sí. muy bien, espero no tener problema otra vez porque yo no sé, es algo con el internet o algo que se pone gangoso. Ok, Gracias, y profesor. se ve en pantalla completa. Sí, señora, ahí estamos viendo su presentación. Bueno, pues le agradezco pues, a la corporación y a la Universidad, a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile que se logre estos espacios. Es un espacio de compartir lo que hacemos y creo que lo más importante es un espacio de motivación, de saber lo que otras personas están haciendo y cómo podremos de pronto colaborar y construir conocimiento juntos. Quiero felicitar a la doctora Cáceres por su trabajo. Me parecieron hermosas las fotografías y los hallazgos. Me parece muy interesante. Ahora yo les voy a contar algo más cercano como a pacientes y algo de lo que hemos venido haciendo, que es tratar de hacer una búsqueda de biomarcadores en una enfermedad que me apasiona mucho, que es el lupus eritematoso sistémico. Entonces, como de pronto ustedes conocen, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad muy compleja, muy heterogénea, caracterizada por esos periodos de remisión y recaídas que se ve más en mujeres en 9:1, en la edad reproductiva y que es el heraldo de la enfermedad autoinmune. Pero uno de los grandes retos que tiene el lupus eritematoso sistémico es su heterogeneidad, porque los pacientes pueden presentar múltiples manifestaciones, compromiso articular, vascular, del sistema nervioso central o renal en diferentes proporciones. Entonces esto hace que sea una enfermedad altamente heterogénea. Entonces eso nos plantea retos muy grandes. Y los retos, por ejemplo, es cómo hacer el diagnóstico, pero no solamente eso, sino cómo establecer que la enfermedad está activa y cómo establecer el órgano que está comprometido por la enfermedad autoinmune. Entonces, para el proceso diagnóstico, por muchísimos años se han utilizado lo que se llaman los criterios de clasificación. Y recientemente, en el año 2019, se publican unos nuevos criterios de clasificación en los cuales se utilizan algunos biomarcadores. Por ejemplo, como criterio de entrada se tiene que los pacientes tengan anticuerpos antinucleares positivos o si no, no se les va a poder aplicar esos criterios y este ya constituye entonces un biomarcador de enfermedad. Pero adicionalmente los criterios adicionales a los clínicos se incluye, por ejemplo, la presencia de proteinuria o la presencia en biopsias renales de una nefropatía tipo 4, 3 o 5. O la presencia en suero de anticuerpos como los anticuerpos antifosfolípidos, un consumo del complemento o anticuerpos dirigidos contra el anti-DNA o la ribonucleoproteína SM. Entonces vemos que en estos criterios de clasificación se incluyen biomarcadores y que el proceso de diagnóstico del paciente está basado muchas veces en esos biomarcadores. Eso de pronto se ha ido solucionando con estos criterios que tratan de ganar mayor especificidad. Pero nos quedan los otros grandes retos, como establecer cuándo el paciente está activo o no activo y está en remisión, o el compromiso de un órgano determinado. Entonces, ese fue el objetivo de todos estos años de trabajo en el cual hemos estado buscando por biomarcadores que nos puedan ayudar a establecer la actividad de la enfermedad y el compromiso de órgano, y hemos estado estudiando, por ejemplo, la nefritis lúpica y el compromiso del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué se define como un biomarcador? Es una sustancia o molécula que se pueda medir en un organismo y cuya presencia puede ser indicativa de un fenómeno. Y este fenómeno puede ser la presencia o no de enfermedad, entonces son muy útiles en el diagnóstico. Puede dar actividad o no de la enfermedad, un compromiso de órgano, un pronóstico, y esperamos que en un futuro ellas nos puedan ayudar a determinar las intervenciones terapéuticas. Entonces, ese es el objetivo de un biomarcador.
Entonces, empecemos con el compromiso renal. En este estudio que nosotros realizamos, publicado en el 2014, evaluamos las características clínicas y de laboratorio de un grupo de pacientes con lupus eritematoso sistémico. Y quiero llamarles la atención de por qué nos preocupa el compromiso renal. Porque en este grupo de pacientes nosotros encontramos que la frecuencia de nefritis lúpica en la cohorte nuestra de lupus era hasta el 68% de los pacientes. Y eso posiblemente comparado con otras cohortes del mundo es un alto porcentaje de pacientes con compromiso renal. Cuando evaluamos el tipo de nefritis lúpica que tenían estos pacientes, vemos que la mayoría de ellos tenían nefropatías graves, como clase 3, clase 4 o clase 5, que son las formas proliferativas y graves de esta manifestación. Entonces, ¿cómo se evalúa y qué biomarcadores son los que se utilizan para establecer que un paciente tiene nefritis lúpicas? Y en los índices compuestos de enfermedad se utilizan algunos parámetros como la presencia de cilindros, de hematuria, piuria o proteinuria, siendo la proteinuria de pronto el biomarcador que más se ha utilizado. Pero entonces estos son esos biomarcadores que se han venido utilizando hace tiempo. Pero siempre ha quedado la inquietud de cómo buscar y determinar sin tener de pronto que biopsiar el paciente la presencia de nefritis o la presencia de actividad de esa nefritis. Entonces se han utilizado los niveles de anticuerpos anti-DNA, anticuerpos antihistona o antinucleosoma para tratar de establecer qué pacientes tienen compromiso renal o no tienen compromiso renal y ese compromiso renal esté activo o no sin necesidad de tener que hacer una biopsia renal. Se ha utilizado también la medición de anticuerpos anti-C1Q y pareciera que estos anticuerpos anti-C1Q tuvieran la capacidad de evaluar si la nefropatía está activa o no activa. Pero ¿por qué C1Q? ¿Por qué es tan importante C1Q? Porque C1Q tiene un papel fundamental en la patogénesis del lupus, porque él posiblemente es ese marcador de los fragmentos celulares, ya sean células apoptóticas, micropartículas, en general lo que llamamos vesículas extracelulares, y ese C1Q marca estas vesículas extracelulares para que ellas sean removidas y no sean inmunogénicas o fuentes de antígenos que perpetúen la respuesta en lupus. Pero también C1Q juega un papel fundamental en la remoción de los complejos inmunes. Entonces, estos dos eventos fisiopatológicos hacen la molécula C1Q muy importante. Y también las observaciones de que los niños que son deficientes en esta molécula C1Q tienen una probabilidad de desarrollar lupus que supera al 90%. Como podemos observar en esta fotografía, los niños que tienen deficiencia en C1Q desarrollan un fenotipo de lupus grave con muchas lesiones cutáneas, anticuerpos y citopenias. Entonces nosotros evaluamos la presencia de anticuerpos anti-C1Q, porque si se dan anticuerpos contra esta molécula, es como si la molécula no pudiera funcionar, no ejerce sus funciones de depuración de complejos inmunes, no ejercer sus funciones de depuración de esas vesículas extracelulares y predisponer al desarrollo de un fenotipo de lupus. Entonces, los pacientes con lupus desarrollan anticuerpos anti-C1Q que perpetúan este fenómeno. Entonces, nosotros medimos la presencia de anticuerpos anti-C1Q en pacientes con lupus en ausencia de compromiso renal o en presencia de compromiso renal activo o inactivo. Y encontramos que los anticuerpos anti-C1Q se encontraban en niveles altos en los pacientes que tenían compromiso renal y compromiso renal activo, y diferían de los niveles observados en los pacientes con lupus sin compromiso renal. Posteriormente tratamos de hacer unas correlaciones
con la proteinuria y la depuración, pero no observamos que los anticuerpos anti-C1Q tuvieran una correlación con estos dos eventos en la nefropatía, pero sí con eventos de actividad, porque se correlacionaron negativamente con los niveles de C3 y se correlacionaron positivamente con el SLEDAI. Entonces, aunque los anticuerpos anti-C1Q eran capaces de diferenciarnos del grupo de los pacientes con nefritis activa, esto no se correlacionaba con la proteinuria, pero sí con la actividad. Entonces, de pronto anti-C1Q esté participando también o tenga también asociación con otros eventos y no solo nefritis en lupus. Pero otra de las importancias del lupus, de tratar de establecer el compromiso renal en lupus, es saber si el paciente tiene las formas graves de enfermedad, las formas proliferativas como son la tipo 3, 4 y 5. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque estas formas proliferativas tienen un tipo de terapia distinta de las que se utilizan en formas menos graves de la enfermedad. Entonces, nosotros tratamos de buscar algún tipo de biomarcador en estas formas proliferativas. Y por esto evaluamos las biopsias renales en 48 pacientes con formas proliferativas de la enfermedad para tratar de buscar qué tipo de infiltrado inflamatorio se observaba en estas biopsias renales. Y podemos ver aquí que el monocito que predominaba en estas biopsias renales eran monocitos no clásicos, eran CD14 bajo, CD16 altos. O sea que los monocitos no clásicos estaban infiltrando el glomérulo en los pacientes con formas proliferativas de enfermedad. Pero lo interesante de este hallazgo fue que cuando nosotros nos fuimos a sangre periférica, se observaba una reducción en los monocitos no clásicos en periferia. O sea que las formas severas de enfermedad presentaban una reducción en periferia de esos monocitos no clásicos. Y cuando el infiltrado de esos monocitos era mayor, había mayor reducción en los monocitos no clásicos en periferia. Lo que nos estaba sugiriendo era que esos monocitos estaban de pronto siendo reclutados a esas formas proliferativas de enfermedad. Entonces se acompañaba de una reducción en los no clásicos en periferia e infiltrado por no clásicos en el glomérulo. Entonces, conociendo que estas formas proliferativas se acompañaban de ese infiltrado inflamatorio, nosotros tratamos de buscar moléculas solubles que eran producidas por esas células inflamatorias que estaban infiltrando el riñón. Entonces buscamos algunos biomarcadores como el ENGAL, el MCP1, la transferrina y la ceruloplasmina en la orina de estos pacientes con nefritis y formas proliferativas. Y pudimos observar que las orinas de los pacientes con enfermedad activa tenían mayores niveles de ENGAL, de MCP1, ceruloplasmina y transferrina, y diferían completamente de los niveles observados en las formas inactivas de enfermedad. Entonces, la medición de estas moléculas solubles producidas por las células inflamatorias era indicativo de que el paciente tenía una nefritis activa. Entonces, mediante curvas ROC, nosotros tratamos de evaluar la sensibilidad y especificidad de estos diferentes biomarcadores. Entonces, encontramos que MCP1 y ENGAL eran capaces de detectarnos los pacientes que tenían nefritis, ya sea inactiva o activa, en una sensibilidad de 70 o 73% para cada uno de estos. Pero la nefritis activa era mejor el rendimiento de MCP1. Y podemos ver aquí que se encontraba para ENGAL una sensibilidad del 70% y una especificidad del 62%, y en MCP1 la sensibilidad era 70% y la especificidad 58%. Entonces, esto nos está indicando que estas moléculas solubles que se encuentran en orina
pueden ser indicativos con una sensibilidad del 70%, pero su especificidad no es tan buena. Igual fueron los porcentajes observados con las otras dos moléculas, como transferrina, que fue capaz de detectar la presencia de nefritis con una sensibilidad del 86 y ceruloplasmina del 84, y nefritis activa con una sensibilidad del 82 y una especificidad, y la ceruloplasmina con 77%. Entonces, estos pueden ser biomarcadores que nos indiquen que la nefritis está presente, nos sugieran que están activos, pero tienen de pronto una baja especificidad. Pero otro de los eventos que es muy importante, u otro de los parámetros que se evalúa en la presencia de nefritis, es los índices que se han llamado de actividad y cronicidad. Estos índices son unos parámetros histológicos que se miden en la biopsia renal y nos indican si el paciente tiene una lesión activa o crónica, dependiendo de ellos, y se le da un puntaje. Pero nosotros queríamos establecer si de pronto esos marcadores solubles medidos en la orina nos permitían predecir si el paciente tenía un hallazgo histológico de actividad o hallazgo histológico de cronicidad. Entonces, nosotros pudimos observar que los niveles de ceruloplasmina en orina se asociaban más con un hallazgo histológico de actividad, que era la presencia de medialunas epiteliales. Y esto difería, los niveles eran más bajos en ausencia de ellos. Y por su parte, que fue un hallazgo interesante, encontramos que los niveles de MCP1 en orina, ¿sí?, se encontraron más asociados con hallazgos histológicos de cronicidad, como fueron medialunas fibrosas, presencia de atrofia tubular y presencia de fibrosis intersticial. Entonces veíamos, estos marcadores en orina nos pueden marcar con alguna sensibilidad la presencia de nefritis activa, aunque pierden especificidad porque en algunos casos de nefritis no activa pueden estar presentes. Pero la ceruloplasmina puede estar en fenómenos histológicos de mayor actividad, como las medialunas epiteliales. En cambio, MCP1 pareciera estar marcando una forma más crónica ya de lesión renal y pudieran utilizarse en un futuro en vez de estar de pronto repitiendo las biopsias renales. Muy bien, pero pasemos a otro órgano que también es un gran reto en lupus, como es el compromiso del sistema nervioso central. Y sabemos que el sistema nervioso central puede comprometerse en diferentes formas o manifestarse en diferentes formas en los pacientes con lupus. Por esto el Colegio Americano ha descrito los 19 síndromes que pueden presentarse como manifestación del compromiso del sistema nervioso central y periférico en lupus. Pero es todo un reto el diagnóstico diferencial, porque existen medicaciones que pueden producir algunos de estos síndromes, procesos infecciosos, alteraciones iónicas y muchos otros eventos que pueden simular que está ocurriendo un compromiso del sistema nervioso en lupus, pero ser mediado por otros eventos. Entonces nosotros decidimos hacer, mediante la utilización de proteómica, la búsqueda de biomarcadores del compromiso sistema nervioso central en lupus. Para esto utilizamos electroforesis bidimensional y espectrometría de masas, y en el cual evaluamos un grupo de pacientes con lupus con compromiso neuropsiquiátrico. Ven aquí ustedes los síndromes que presentaban estos pacientes. Entonces se elegían los puntos que se observaban en la electroforesis bidimensional que fueran diferentes en los diferentes grupos de evaluación, y esto se evaluaba después por espectrometría de masas. Y pueden ver ustedes aquí que encontramos, comparando con controles en pacientes con otras enfermedades autoinmunes, pacientes con compromiso neuropsiquiátrico pero no explicado por lupus,
o pacientes con lupus que no tenían compromiso neuropsiquiátrico. Entonces observamos que la albúmina, por ejemplo, permitía diferenciar claramente los pacientes que tenían lupus neuropsiquiátrico de los pacientes que tenían lupus sin manifestación neuropsiquiátrica y claramente de los pacientes que tenían manifestación neuropsiquiátrica no inducida por lupus. Cuando evaluamos otros de las proteínas que se pudieron observar, la aptoglobina permitía diferenciarlo de otras enfermedades autoinmunes, pero no así de otras enfermedades con compromiso neuropsiquiátrico, y la beta-2 microglobulina permitía así diferenciarlo de ese grupo de pacientes con compromiso neuropsiquiátrico no explicable con lupus. Y esto fue en líquidos cefalorraquídeos. Pero nosotros quisimos entonces, porque acceder al líquido cefalorraquídeo puede ser difícil, evaluar esto en suero. Entonces también hicimos un análisis proteómico en suero para tratar de buscar en un grupo de 9 pacientes con lupus neuropsiquiátrico, 9 pacientes con lupus, manifestación neuropsiquiátrica pero no explicable con lupus, y un grupo de controles sanos, qué proteínas se encontraban en forma diferencial. Y una de las cosas interesantes es que observamos que los pacientes con lupus neuropsiquiátrico tenían una reducción en los niveles de apolipoproteína A1 en suero, y esto les permitía diferenciarlo de las personas que tenían manifestaciones neuropsiquiátricas no explicables por lupus. Y la proteína amiloide sérica, como un reactante de fase aguda, se observó en los pacientes con lupus neuropsiquiátrico incrementada, pero los pacientes con lupus, aún sin manifestación neuropsiquiátrica, como reflejo de un fenómeno inflamatorio, también la tenían elevada, pero permitía diferenciarla de los controles. Entonces, de pronto, la reducción en la apolipoproteína A1 en suero fuera el biomarcador más útil, porque permitía diferenciar este grupo de lupus neuropsiquiátrico de los pacientes que tenían manifestaciones neuropsiquiátricas de otras causas. Muy bien, pero nos queda otro gran reto, y el otro gran reto es la actividad de la enfermedad y la actividad global. Tenemos claro que el lupus se caracteriza por una enfermedad que da picos de recaída de enfermedad, pero da también periodos de remisión. Pero ocasionalmente, cuando estos picos de actividad se presentan, es muy difícil establecer realmente si el paciente tiene una manifestación por actividad o por otra causa. Por ejemplo, si la fiebre que presenta el paciente es debida a actividad o a un proceso infeccioso. Para esa diferenciación se han utilizado biomarcadores clásicos como el consumo del complemento, la elevación de los niveles de anti-DNA, los bajos recuentos de leucocitos o las alteraciones en el examen de orina. Y estos biomarcadores se han integrado en aquellos índices compuestos como el SLEDAI, el SELENA-SLEDAI o el BILAC o el SLEDAS. Entonces, estos índices compuestos, que están hechos de muchas manifestaciones clínicas a las cuales se les da un puntaje, incluyen también estos biomarcadores clásicos como la presencia de leucopenia, como la presencia de trombocitopenia o el consumo del complemento. Pero nosotros quisimos buscar algún otro biomarcador adicional, y entonces recientemente evaluamos los productos de degradación del complemento que se unen a las células, y decidimos evaluar de fragmentos del complemento el C3D y C4D que se unen a los linfocitos CD8, CD4, eritrocitos o reticulocitos. Esta es una medida que es una medida indirecta de que el complemento se está activando, y esta medida puede indicar que la enfermedad está activa.
Entonces establecimos la intensidad media de fluorescencia y la frecuencia de células positivas para la presencia de estos fragmentos del complemento unido a estas diferentes células. Entonces, evaluamos un grupo de 30 pacientes y estas son las características clínicas de estos pacientes con una edad de 36 años, con una edad al diagnóstico de 30 y compromisos variables entre el compromiso renal músculo-esquelético. Entonces, ¿qué pudimos observar? Que definitivamente la presencia de fragmentos del complemento como C4D unido a eritrocitos o C3D unido a eritrocitos se observaron diferente los niveles en pacientes que en controles. O sea, esa presencia de estos fragmentos del complemento claramente diferenciaba pacientes de controles. Pero nuestra búsqueda era más establecer si esa medición de esos fragmentos del complemento se asociaba a actividad general de la enfermedad. Entonces establecimos correlaciones con los niveles de anti-DNA, que es un biomarcador clásico de enfermedad, y pudimos encontrar que la presencia de C3D unido a los linfocitos T o C3D unido a los reticulocitos o C4D unido a los reticulocitos o C4D unido a los eritrocitos se correlacionaba con los niveles de anti-DNA. O sea, cualquiera de estas medidas indicaba actividad de la enfermedad con la capacidad como lo daba el anti-DNA. Establecimos también las correlaciones que existía entre el C4D unido a las células T, CD8, o el C3D unido a los CD8 con el puntaje de actividad complejo, como es el Selena-SLEDAI. Y encontramos que la correlación era limítrofe, aunque significativa. Cuando ya evaluamos la sensibilidad y especificidad de ese C4D unido a reticulocitos o eritrocitos, encontramos que era una capacidad de una sensibilidad del 75% y del 71%, pero la especificidad era relativamente baja, como el 64 o el 60%. Entonces, estos fragmentos de complemento unidos a células tienen una capacidad de detectarme actividad, pero su especificidad como marcador de actividad todavía no cumple unos buenos parámetros. Entonces, seguimos a la búsqueda de nuevos biomarcadores y en la actualidad estamos trabajando a ver si esos fragmentos celulares que se encuentran en los pacientes con lupus pudieran ser útiles como biomarcadores. Por eso hemos estado evaluando las vesículas extracelulares y evaluamos primero, como antes se llamaban micropartículas, el número de estas vesículas extracelulares en pacientes de lupus y encontramos que el número de estas vesículas extracelulares se incrementaba en los pacientes con lupus activo y difería del número observado en pacientes con lupus inactivo, controles o pacientes con otras enfermedades autoinmunes. Y una de las cosas interesantes fue que el número de estas vesículas extracelulares se correlacionó con el índice compuesto de actividad, como es el SLEDAI. También evaluamos el contenido de estas vesículas extracelulares y una de las moléculas que evaluamos en este contenido fue medir los microRNAs contenidos en estas vesículas y tratar de correlacionar estos con actividad de la enfermedad. Y encontramos que las vesículas extracelulares de pacientes con lupus activo contenían mayor cantidad de microRNA 126 y una menor cantidad de microRNA 146, y que estos niveles de estos microRNAs diferían del observado en pacientes inactivos. Lo que nos está diciendo es que en presencia de actividad posiblemente se estén generando vesículas extracelulares en mayor número
y con un contenido diferencial a las vesículas extracelulares que se puedan observar cuando el paciente entra en remisión. En la actualidad nos estamos enfrentando a evaluar el fenotipo de estas vesículas extracelulares para tratar de saber cuáles son las células que están originando estas vesículas extracelulares y tratar de saber si el origen en pacientes con lupus difiere de las vesículas observadas en controles y si ello pudiera relacionarse con la presencia de compromiso de un órgano y actividad de la enfermedad en ese órgano. Entonces, como mensajes para llevar a casa, es que la búsqueda de biomarcadores continúa siendo un reto y que posiblemente por la heterogeneidad de la enfermedad, la búsqueda de esos biomarcadores deba dirigirse hacia un compromiso de órgano y no a la enfermedad vista como un global, que posiblemente las nuevas tecnologías como las ómicas puedan facilitarle el encontrar estos nuevos biomarcadores que en un futuro no solo sirvan para el diagnóstico, para el pronóstico y para determinar el compromiso de órgano y actividad de la enfermedad, sino para dirigir la terapia específica en los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Quiero terminar diciendo que apenas estos son unos pequeños pasos para un gran reto y dar las gracias a todo el grupo, toda la gente que ha participado en la construcción de este conocimiento, del grupo de inmunología celular e inmunogenética y del grupo de reumatología de la Universidad de Antioquia. Mil gracias. Gracias, doctora Gloria, por su intervención, por compartirnos los conocimientos. Si alguna persona tiene una pregunta, por favor la puede dejar en el chat o puede abrir su micrófono y cámara. Mariana, voy a abrir el micrófono, le acabo de levantar la mano. Yo tenía una curiosidad para la profesora Cáceres. Hablabas, como entendí, según dos eventos. Un evento soluble que pueden ser los niveles altos de TNF y un evento intracelular como puede ser la expresión de esta proteasa. ¿Existe como un empate entre estos dos eventos? ¿Se ha podido demostrar esto? Buena pregunta, porque en la práctica una cosa es lo que circula, que de hecho me llamó la atención su presentación porque encontramos el mismo candidato, concentraciones más altas, pero el mismo candidato. La verdad es que claro, lo que circula y lo otro son la expresión como tal de la proteasa durante el envejecimiento. Yo creo que son cosas en paralela y que obviamente la expresión de la proteasa va aumentando con la edad y a su vez tenemos este aumento de citoquinas proinflamatorias que favorecen la senescencia. Entonces, ahí hay un proceso que uno las logra como distinguir, porque la senescencia no todo es malo. Entonces, uno distingue qué tipo de senescencia induce cada estímulo, porque de hecho hay hartos estudios de senescencia y cáncer. ¿Qué es lo que se busca? Porque ocupa agentes quimioterapéuticos que inducen senescencia y esa misma célula tumoral se elimina por el sistema inmune, porque la reconoce como célula dañada. Pero hay algunos que funcionan mejor que otros. Y yo creo que tiene que ver un poco con lo que les contaba. No reclutan la misma cantidad de células, no necesariamente las eliminan como tal. Y ahí hay una conversación y yo creo que las dos cosas favorecen al final el envejecimiento. Mariana, no sé si estás viendo ahí de pronto más preguntas. Gracias, profe. Sí, tiene la mano levantada María José Montenegro y también hay una pregunta en el chat. Entonces vamos primero con la pregunta de María José Montenegro y posteriormente realizo la pregunta que está en el chat. Buenos días, esta pregunta es para la doctora Gloria María. Doctora, por ejemplo, en un paciente con LES que no tenga en este momento, por ejemplo, actividad lúpica en el sentido de que los anticuerpos estén negativos,
pero haya una hipocomplementemia del complemento C3 o C4, allí cómo podría o qué biomarcador se podría utilizar para mirar si hay una nefritis lúpica, aparte pues de las que usted nombró, o empezar, por ejemplo, a revisar si va a haber alguna actividad lúpica más adelante teniendo pues unos anticuerpos negativos en el paciente. Ya, ¿qué tipo de anticuerpos serían los que serían negativos? Pero a ver, entonces, el consumo del complemento, encontrar el complemento consumido puede indicarte dos fenómenos. Que el paciente esté sufriendo activación del complemento por la presencia de complejos inmunes circulantes, ese podría ser un fenómeno, o que el paciente tenga un déficit congénito del complemento. Entonces, eso podría ser el segundo fenómeno. Entonces, habría que distinguir porque puede ser que tenga un déficit congénito del complemento, pero no haya desarrollado la enfermedad. Esto puede ocurrir en pacientes que tienen déficit de C4 o de C2, que hacen déficit del complemento, tienen bajos niveles del complemento, pero no tienen todavía desarrollada la enfermedad. Tienen un altísimo riesgo de hacerla, pero no la tienen desarrollada. Y lo segundo sería el paciente que tiene complejos inmunes circulantes y esos complejos se están depositando y están produciendo lesión de órgano. Entonces, puede existir nefropatía silenciosa en los pacientes con lupus, eso puede darse, pero habría que ver qué tipo de anticuerpos son los que tienen negativos. Uno podría proponer que esos pacientes pudieran evaluarse con estos biomarcadores en orina para tratar de buscar si hay algún fenómeno inflamatorio que esté ocurriendo a nivel local y tratar de buscarlo aún sin hacer biopsia renal. Pero en la actualidad, porque todavía quedaría por validar todo lo que nosotros hemos postulado, en la actualidad para descartar completamente el compromiso renal, en ese paciente que tiene consumo del complemento, habría que hacer una biopsia renal. Muchas gracias, doctora. Ok, con mucho gusto. Gracias. Aquí voy a leer la pregunta del chat. Realmente son dos preguntas, van dirigidas a la profesora Gloria. Dice, ¿se ha evaluado los niveles de APOA1 como biomarcador de otras patologías no neurológicas asociadas al LES? Y la segunda es, ¿otros biomarcadores asociados con el metabolismo de lípidos en el contexto del LES? Ok, Juan, que yo tenga claro en mi cabeza que hayan evaluado APOA1 en otras enfermedades, no lo tengo claro. Sé que en Alzheimer se han estado evaluando estas lipoproteínas o apolipoproteínas como biomarcadores también, pero no exactamente si ha desempeñado un buen papel o ha sido determinante, no tengo claro eso. Y lo segundo, con otros biomarcadores asociados a lípidos, sí, se ha evaluado una HDL inflamatoria, que se llama HDL inflamatoria, que es una variante de las HDL y que aumenta la presencia de aterosclerosis temprana en los pacientes con lupus y los niveles están altos en los pacientes con lupus. Gracias, profe, por su respuesta. Bueno, por el momento no veo más preguntas ni en el chat ni manos levantadas. Buenos días. Hola, profe Juan Carlos. Buenos días, Mariana. Disculpa, es que no encontré cómo alzar la mano. Bueno, Me profe. puse cucharada. Dale, Tranqui. Juan. Muchas gracias por las presentaciones a la doctora Cáceres y a la doctora Vázquez, muy interesantes. Profe Gloria, yo quería complementar la parte de mi primera pregunta sobre APOA1. Yo me refiero a otras manifestaciones asociadas a lupus, más que a otras patologías, es pacientes con lupus con afección renal o cutánea o hematológica, porque usted nos mostraba que sería un buen marcador para diferenciar los que tenían esas alteraciones neurológicas. Entonces, la pregunta es si en otras alteraciones de lupus, dermatológicas, hematológicas o de otro tipo, también encontraron algo similar con este marcador. Nosotros evaluamos ahí un grupo de pacientes con lupus que no tenía manifestaciones y no encontramos lo mismo, ¿de acuerdo? No encontramos esa reducción. Entonces, pareciera ser que esa reducción entonces se asociara más a lupus neuropsiquiátrico. Muchísimas gracias nuevamente. Ok.
Muchas gracias a ambas profesoras por sus intervenciones. Ambas charlas quedaron grabadas. Si de casualidad alguna persona nos escribe sus preguntas, pues por YouTube u otros medios, pues se las estaremos haciendo llegar. Damos entonces por concluida la cuarta y última jornada de este primer ciclo de charlas en ciencias biomédicas. Mariana, veo otra manito levantada. No sé si será un error. La profesora manda, no, pero no es la manito levantada. Ah, ya, La profesora Amanda Maestre está mandando las felicitaciones que nos Bueno. recordó a las dos. Muy bien, perfecto. Perdón, qué pena, Mariana. Tranquila, profe. Entonces, bueno, retomo. Muchas gracias por el espacio, por el tiempo. Los invitamos entonces a estar muy atentos al segundo ciclo que esperamos pues muy pronto comunicárselos, al segundo ciclo de charlas pues en ciencias biomédicas realizado entre la Universidad de Chile y la Universidad de Antioquia. Entonces, muchas gracias. Que estén muy bien. Les deseo una feliz tarde para todos. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, gracias. profe. Muy bonito trabajo, muy bonito. Gracias. Igual, muchas gracias. Bueno, chao. Gracias, Mariana. Un gusto a ustedes, profes. Gracias, asistentes.